para iniciar una transmisión más de tu programa Coach Online. El día de hoy quiero que estén muy listos, quiero que si tienen la oportunidad, porque luego me dicen que muchos de nuestros radioescuchas, muchos de ustedes están en tránsito, están manejando, concéntrense en su manejo, pero si tienen chance, quítense ahorita de todo tipo de problemas que tienen en la cabeza y realmente regálenme su atención por la siguiente hora, porque vamos a hablar de un tema muy interesante. El título se escucha relajado, pero es muy profundo en realidad. Vamos a hablar sobre café filosófico, así es que no se vayan, iniciamos con Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Efectivamente, este tema, créanme que de repente así cuando hablamos de cafés filosóficos, de repente se me ocurre que me voy a ir al café de la Sirenita y me voy a tomar un café y voy a resolver los problemas del mundo. No va por ahí la situación, Me gustaría, para que ustedes vayan abriendo apetito, así como cuando empezamos a tomar el aperitivo antes de comer, hacerles una pregunta que va muy ad hoc al tema. Es que si alguna vez ustedes se han preguntado, valga aquí la redundancia, si alguna vez ustedes han preguntado sobre algún tema que consideren profundo. Les voy a platicar una experiencia que tuve ahorita antes de llegar al programa, y va a ser una analogía odiosa, posiblemente sí, pero así lo sentí y a lo mejor no encuentro mejores palabras para expresarlos, pero voy a hacer el intento. Miren, ahorita venía y llegué a esas tienditas de la esquina donde te venden de todo, ¿no? Esas tienditas de conveniencia. Al entrar estaba una persona pidiendo algún tipo de ayuda. Al mirarle a los ojos, soy una persona que acostumbro ver a los ojos, al mirarle a los ojos no pude sino pensar en estos perritos, y por eso digo que es una comparación odiosa, porque no puedo comparar un ser humano con un perrito, pero no sé si les ha tocado ver perritos en la calle que tienen una mirada que no sabes si acariciarlos o si tienes o te da miedo al acercarte a ellos porque sientes como que te van a agredir. Es esa mirada que que tienen las personas cuando tienen miedo, y ese miedo los puede convertir, por supuesto, en agresivos. Y no supe realmente qué pensar. Digo que estaba pidiendo pues dinero y insistí en un trasvale. Digo, yo no tengo trasvales, pero bueno, o sea, me lanzo a la pregunta, y me lancé una pregunta para mí profunda, que no he tenido tiempo ahorita de darle vueltas al asunto. A lo mejor ahorita con nuestro invitado, que en un segundo se los presento, voy a poder pelotear esta idea y a lo mejor me queda algo en claro y no lo dejo nada más en una experiencia. Me pregunto si es justo que en una sociedad que se considera desarrollada, en una sociedad que se considera humana, existan personas así. Y no digo que las desaparezcamos así como de un plumazo y no las quiero ver. No es que no las quiera ver, sino que son resultado de algo en la sociedad que orilla a un grupo de personas a estar en una situación de desventaja. Y eso, aparte de preocupar, creo que nos debería de ocupar. Y eso fue lo que me vino a la mente hablando de este tema, precisamente del café filosófico. Y vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que eres maestro, ¿verdad, Francisco? Maestro Francisco Tapia, del Instituto de Filosofía, quien es encargado de promoción educativa precisamente de este instituto. En ocasiones anteriores nos ha acompañado por aquí el maestro Magallón, Oscar Valencia Magallón. Y en esta ocasión pues es Francisco Tapia, el maestro Francisco Tapia, que nos acompaña. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Gracias a ti, Aldo, gracias por este espacio, esta oportunidad para platicar con tu auditorio de este tema tan interesante, un poco tan de boga, que son los cafés filosóficos. Sí. Y me gustó mucho cómo presentaste el tema, porque precisamente das la pauta de lo que hace la filosofía. Claro. Es decir, partir de una experiencia y llevarlo a una reflexión.
Por supuesto. A veces nosotros pensamos que esta filosofía, que digamos esta ciencia, se encarga de cuestiones anquilosadas, de reflexiones lejanas al mundo, ajenas al común de las personas, es decir, a los que andamos por la calle, en las compras, en el contacto con los otros, que la filosofía no corresponde a este ámbito. Pero no es cierto. En realidad, la filosofía empezó con esta pregunta como la que tú te hiciste. En un mundo que me refleja, que me cuestiona, que me problematiza, que hace que el ser humano se sienta a veces débil en el buen sentido de la palabra, es decir, como apertura, como carente, y que ve en el otro también esa misma debilidad o labilidad, dirán algunos filósofos, y me hace que me pregunte el por qué. Claro. ¿Por qué hay alguien que sufre? ¿Por qué es finita la vida? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Y eso es lo que hace la filosofía, no desde el mero ejercicio racional, sino desde la experiencia. Claro. Y en general eso es lo que se hace en un café filosófico, partir de la experiencia de los asistentes y llevarlo a la reflexión. Por supuesto. Y fíjate que ahorita me imaginaba... no sé, a lo mejor yo alguna vez padecí de este tipo de prejuicio. Me imaginaba a los filósofos casi como si estuvieran todavía con una toga, con una barba larga y a lo mejor sentados ahí en algún tipo de anfiteatro, platicando de cosas que no tenían nada que ver en lo absoluto con lo que vivimos día a día, ¿no? Fíjate que esa es la imagen clásica del filósofo, que incluso pues la mayoría hemos visto la obra de Rafael, de la Academia, donde están todos muy monos, acomodados ahí. Pero no, recordemos que Sócrates empezó con su ejercicio filosófico en los mercados, en la calle. Los chicos se acercaban y le preguntaban, y él, en lugar de contestar, de dar respuestas, de decir a la gente lo que él sabía, cuestionaba a los otros. Su método. Ese era su método, el famoso método mayéutico. Así es. La mayéutica, que se trata de, por medio de preguntas, ir refinando, ir cribando, ir llegando a un conocimiento pues más cercano, lo más cercano posible a la realidad. Claro. Y así pues hay miles de anécdotas, ¿no? De filósofos que no necesariamente estuvieron en una academia, que no estuvieron en una escuela, que ni siquiera fueron profesores, ¿no? Ahorita me viene a la mente el caso de Spinoza, claro, que era un tallador de cristales para lentes, como los que traemos tú y yo. Y él hizo un sistema filosófico, ¿no? Bastante interesante. Claro. Es decir... me das chancecita, me odio quitarles el micrófono a los invitados, pero nos tenemos que ir a una pausa y por supuesto seguimos platicando de de Spinoza en este momento. Regresando de la pausa, y mientras les voy a dar los teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83, y vía WhatsApp al 331 019-0712. Estamos a tus órdenes aquí con el maestro Francisco Tapia en Coach Online. No se vayan, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online. Y hablando aquí, digo, la verdad es que cuando tengo invitados a los cuales les puedo así como que picar la cabeza o el cerebro para jugar como ping pong intelectual, me encanta, y en esta ocasión pues digo, no puede ser la excepción con el maestro Francisco Tapia. Y a lo mejor si hay tiempo platicamos un poquito de esto que estábamos comentando fuera del aire, pero estábamos hablando entonces de cómo Spinoza, sin ser un académico, por decirlo de alguna forma, también era filósofo. Y de hecho el ejemplo de Spinoza es como muchos otros, ¿no? Descartes, que era un comerciante, que lo que quiero poner en énfasis aquí, Aldo, es que las personas que se dedican a la filosofía podemos ser todos. Claro. Es decir, en nuestra práctica cotidiana, en nuestras vidas, en el día a día, en el ejercicio como mamá, como papá, en el locutor, en el productor, en todos existen inquietudes, claro, inquietudes que están ahí y que nos surgen en el paso, así como te salió a ti en el paso con este chico. En todo momento están ahí esas preguntas fundamentales
que nos hacen que nos cuestionemos, que nos hacen temblar un poquito y que nos llevan a ir más allá a la reflexión. Pero el énfasis es no necesitamos ser académicos, no necesitamos ir a una universidad para darle vuelo a estas inquietudes filosóficas. Claro que no es en demérito de la profesión del filósofo, que digamos tiene mucho respeto y es muy importante, y ellos hacen otro proceso distinto, ¿no? Claro. Pero sí en que nuestros audioscuchas, nuestros radioescuchas, los dos se valen, sí. Sí, no, porque digamos también nos escuchan en internet, claro. Tengan en cuenta esto, ¿no? Y que seguramente ahorita en su cabecilla está ahí rondando algunas preguntas que en algún momento se hicieron, ¿no? Preguntas profundas como ¿por qué estoy aquí, no? Claro. Y desde el ¿por qué estoy aquí muy concreto en este lugar, en este espacio, hasta la pregunta profunda de ¿por qué existen cosas y no más bien nada, no? Que es la pregunta clásica, ¿no? De la filosofía. Traducida en cada persona es ¿qué sentido tiene mi existencia? Por ejemplo, ¿quién dice que algo es bueno o es malo? ¿Y por qué? O si esto puede cambiar en algún momento. Y estas son, digamos, las preguntas que los filósofos se han hecho a lo largo de la historia y que están presentes cotidianamente en la vida de las personas, y que en la práctica del café filosófico lo que hacemos es darle vuelo, o sea, generar un espacio para que estas preguntas fluyan, para encontrarnos con el otro, porque en esa mirada donde tú encontraste pues temor, amenaza, en esa mirada también nos reflejamos nosotros, y en esa inquietud que yo lanzo y se la lanzo al otro y me ve y en su mirada me dice no te entendí, o en su mirada me dice estoy de acuerdo contigo, o en su mirada me dice no estoy de acuerdo contigo, es donde el conocimiento puede surgir y se puede ir creciendo, y eso es como lo importante de los cafés filosóficos. Digamos que podríamos decir incluso que la práctica del café filosófico, el diálogo con el otro, es de toda la vida, ¿no? O sea, los seres humanos en el diálogo es que han construido sociedades, que han construido relaciones, imperios, y en este ámbito de la filosofía, por medio de este diálogo, pues procuramos construir conocimiento. Pero formalmente podríamos decir que la práctica del café filosófico es muy reciente, o sea, como un proceso sistematizado, como un proceso incluso que tiene cierta promoción por algunas instituciones. Y es que hay una guía en el café filosófico, debe de haber una especie de moderador, ¿no? Así es. Y eso es una gran ventaja, a diferencia que si me junto con los cuates, si no me pongo de acuerdo, me agarro gomazos con ellos, ¿no? A veces también nos pasa en el café filosófico, no es cierto. Sí, o sea, lo ideal es que por lo menos haya un moderador, que no quiere decir que sepa más que los demás. No, para nada. Sino que es el que va llevando como la voz cantante, ¿no? En el que algún momento puede decir, ¿sabes qué? Tu idea no quedó muy clara, convendría que nos la explicaras más, para poder dialogar con ella, ¿no? O el que hace funciones muy prácticas de dar la palabra, ¿no? Sí, porque existe un orden. Por ejemplo, en nuestro café filosófico tenemos roles, ¿no? El rol de Cronos, le llamamos así Cronos en honor al dios Cronos, es el que lleva el tiempo y el orden. Es el que da la palabra, el que si alguien abusa de esa palabra le decimos, danos chance, vamos a pasarla con el otro. Tenemos también un rol muy interesante que le llamamos el rol de Sócrates, que es el que está ahí, como tú decías, picándole a la gente, como diciendo, no, lo que tú dices hay que refinarlo más, a ver, explícame más, no estoy de acuerdo. Esa es la función de Sócrates, y es que buscamos que estas sesiones de café sean amenas, sean cercanas, que la gente se interese, se relacione, pero también que no hagan una chabacanada, ¿no? O sea, que tenga cierta tesón y cierto, digamos, valor, pues racional, digamos, dialogal. Por supuesto. Y que a final de cuentas nos llevemos algo, ¿no? Fui a un café filosófico y terminó siendo una discusión sin pies ni cabeza. O sea, y yo creo que es a final de cuentas el fin de la filosofía, que tú pulas tu idea. O sea, no necesariamente que estés de acuerdo con el otro, pero tú pulas tu idea. Así es. Mira, Aldo, yo hago la distinción entre el diálogo filosófico y el debate. El debate tiene cierta estructura, ciertas reglas, y la finalidad es que yo las use con argucia para ganarle al otro.
En el café filosófico, en el diálogo filosófico, de lo que se trata es de poner en juego mis ideas. Claro. Y como bien dices, no se trata de llegar a consenso, no, pero por lo menos que pueda yo ponerlas en cuestión. Al momento de decir mis palabras, de decir mis ideas, como quien dice, hagan de cuenta que las ven en las manos. Sí, sí. Y dicen, ¿sabes qué? Lo que yo pensaba, al decirlo, me resulta que no es tan evidente. Claro. Y necesitaré replantearlo. Claro. Y es en ese diálogo es que yo puedo hacer ese ejercicio. O a veces al escuchar al otro puedo decir, ¿sabes qué? Lo que él dice hace que mis ideas se cuestionen completamente, ¿no? Claro. Tengo que preguntarle porque no estoy de acuerdo y quiero reformular mis ideas a partir de su diálogo. Por supuesto. Y la verdad que son ejercicios muy, muy padres. Es muy padre que en el café filosófico la actitud de la eureka de cuando a alguien le brillan los ojos y dice, claro, ya entendí, o sea, por fin entendí esto que yo traía trabajando toda la semana, todo este tiempo, lo entendí y fue gracias a ese diálogo. Son experiencias muy, muy padres, o sea, y son experiencias que, digo, la pregunta surge en la intimidad, en el transcurso del día a día, pero en ese diálogo es cuando fluyen y cuando construyen algo diferente, cuando nos construyen como personas incluso. Y en ocasiones puedo acudir a un café filosófico y se va a tocar un tema que por mi cabeza jamás había pasado. Así es. Y de repente, al escuchar que lo exponen, yo empiezo a llegar a mis propios consensos. Uh-huh. Y eso me fortalece y quizá de aquí me engancho lo que decía al principio del programa, que sí, me lancé la pregunta, o sea, pero ¿qué voy a hacer con la pregunta? O sea, a efecto de que no sea una mera experiencia que el día de mañana quede borrada de mi mente, si yo lo considero trascendente, que en esta ocasión, créeme que sí fue algo impactante ver esa mirada, y esa mirada la encuentro en otras personas. Creo yo que vale la pena que me plantee qué es lo que estamos haciendo mal y qué rol llevo yo en lo que estamos haciendo mal como sociedad para resolverlo. Entonces no solamente es dejar la idea ahí en el aire, uh-huh. Y por eso es la gran aportación del café filosófico o de los grupos filosóficos que a final de cuentas que manejan este tipo de formato donde hay una persona que regula la participación, en fin, donde yo puedo externar esta idea, pelotear la idea con alguien y llegar a una idea que a lo mejor no solamente queda a nivel de idea, sino que la puedo llevar al nivel de acción. Así es. Esto que dices, Aldo, yo le llamo la herida. Es decir, en el café filosófico, cuando alguien es capaz de cuestionarse su manera de pensar, los conceptos que tiene, y se lleva esa inquietud y necesita trabajarla, hasta que logra concretar algo, eso es como una de las principales funciones del café filosófico, ¿no? Es decir, que alguien vea en su existencia simbrada de tal manera que lo motive a cambiar algo personal o a buscar un cambio social. Creo que eso es fundamental de este tipo de ejercicios, tanto en los cafés filosóficos como en los foros de filosofía, como en las diferentes actividades, como en este mismo programa, ¿no? Este tipo de espacios que dan cabida a la reflexión, a, como bien dices, ¿no? Un momento de pausa en la vida cotidiana, un momento para escucharme, escuchar al otro y que algo nazca o que algo se abra en mi interior, que algo que yo tengo muy firme, una convicción, como que se fracture y permita el cambio. Sí, yo digo que es una sacudida mental. Digo, metafóricamente hablando, imagínense que los agarré de los cabellos y les estoy sacudiendo la cabeza para que se acomoden las ideas. Así es, sí. Esa es un poquito la intención del programa y la ventaja del radio es que llegamos a muchas personas, maestro. La desventaja es que no podemos pelotear. Esa es una desventaja que tiene el café filosófico. Exactamente. Así es. Donde también hay gente preparada y gente inquieta. Ajá, que es la principal característica de los asistentes al café filosófico. Claro. O sea, si hablamos de profesiones, pues hay de todo, hay físicos, hay matemáticos, hay músicos, hay amas de casa, hay de todo. Sí, claro. Pero la característica que nos une es esa inquietud.
esa necesidad de preguntarnos, de ir más allá, de encontrarme con otro que esté dispuesto a abrirse, porque a final de cuentas de lo que se trata es abrir mi pensamiento, expresarlo y llegar a algo. Claro. Así es. Y de repente escucharé cosas que voy a decir, este amigo no sabe ni de lo que está hablando, y también es válido, porque en ocasiones eso nos permite reforzarnos, o en ocasiones cuando escuchamos un gran disparate, después de un rato nos cae el 20 y encontramos una gran verdad. O sea, es curioso la forma en que el ser humano se comporta, y se nos viene nuevamente una pausa. Y quiero preguntarte, y regresando del corte, a ver si me ayudas, Francisco. Para mí muchos grandes filósofos se sientan en los pueblos a las entradas de los zaguanes de las casas. ¿Ok? Y la pregunta es, también podemos considerar que estas personas son filósofos, ¿no? Te respondo. Regresando de la pausa. Les voy a recordar los teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83 vía WhatsApp. Mándame tu mensaje al 331 019 0712. Este es tu programa Coach Online. Vamos a una pausa y regresamos. Qué bueno. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. Quiero agradecer sus llamadas. Por aquí nos dice Rocío Peña, dice: hola Aldo, maestro Francisco, Clau y todo el equipo. El tema buenísimo. ¿Y dónde están los cafés? Pues sí, nos va a decir efectivamente Francisco dónde hay, aquí en Guadalajara, porque hay un café filosófico. Al final nos va a dar los datos. Debo de comentar que estamos quedándonos atrás. Investigué para este programa y en Francia registrados hay alrededor de 184 cafés filosóficos. Fíjense que normalmente donde hay un país culto, los cafés filosóficos empiezan a manifestarse, a existir. Por acá, nuestro amigo Gustavo nos dice que por demás interesante el programa. Dice: hoy le tocó a los filósofos. Así es, me gusta el tema, y ese filósofo Spinoza para mí era desconocido hasta que hace algunos meses cayó algo de él en mis manos y me encantaron todos sus pensamientos. Saludos. Efectivamente, Spinoza es digno de leerse y releerse. Fíjense que es tan interesante la filosofía que, me ha tocado leer, no digo que a todos, sería presunción, pero luego lees un libro y al paso de los años lo vuelves a leer y como que dices: oye, ¿en qué momento pasé por esta sección? Y te vuelve a alimentar. Alma Rosa Martínez nos dice, hizo llamada telefónica, dice: ¿por qué es tan diferente lo que vemos y encontramos en nuestro paso a lo que las autoridades prometen en su discurso? Nunca concuerda lo que vemos. Felicidades, me gusta mucho este programa. Pues sí, efectivamente, la política, y me atrevo a decir algo, Francisco, la política, cuando deja de ser una área de la filosofía, empieza su decadencia. Concuerdo contigo. Sí, y hace no mucho, yo recuerdo personalidades como el licenciado Villaseñor Saavedra, como Gabriel Covarrubias, eran personas pensantes, profundas. O sea, podías quedarte con ellos horas platicando y aparte eran los grandes oradores, en el sentido, más bien no oradores, como cuentacuentos, no sé, o sea, como que te atrapaban, era muy interesante. Y sería una invitación interesantísima que no sé, que de alguna otra manera volviera la política a voltear hacia la filosofía para que pudieran encontrar muchas respuestas, ¿no, Francisco? Si me lo permites, claro. Yo creo que ante este comentario también hay dos cuestiones. Una, adelante. Esta que comentas, que los políticos se acercaran a la filosofía o a las humanidades en general, ¿cierto? Que es este talante que tú mencionas, es decir, un conocimiento de la cultura, un conocimiento del ser humano, de sus implicaciones, y una intención de mejora, ¿no? Que es como la característica del pensamiento humanista, un progreso constante.
Y el otro nivel es que nosotros, los ciudadanos, deberíamos de implicarnos en política y hacer lo que realmente es la política, ¿no? El ejercicio de las decisiones del pueblo a través de la participación de todos. Y creo que en México, tristemente, se dan las dos cosas, ¿no? Los políticos que se alejan del ámbito de las humanidades y un pueblo que se aleja de la política, tristemente. Entonces, el reto es doble para los políticos, pero también para nosotros. Por supuesto. Sí, porque le tenemos que dar nuestro tinte a esta política en el sentido de que no es lo que vemos. La política realmente es una área de las humanidades muy interesante, indispensable para que tengamos una mejora. Así es. Y yo creo que la cuestión, Francisco, un poquito saliéndonos del tema sin salirnos, porque sigue siendo filosofía, es de que como tenemos un concepto errado de la política, decimos, yo eso ni pensarlo. No, es que no es, va por ahí. Debemos de volver a convertir la política en lo que realmente es, en lo que sus orígenes se ha manejado. Y ahora sí, regresamos a la pregunta que te hice antes de irnos al corte, Francisco, que tenía que ver con Doña Chonita y el abuelo Francisco, o sea, de que en los pueblos tú encuentras así en las puertas de las casas, y antes aquí en Guadalajara se daba, y estaban esos senectos, esos viejitos lindos, cabeza blanca, ¿se pueden considerar ellos como filósofos? Fíjate que yo digo que sí, y no lo digo porque se me ocurra, ¿no? Claro. O porque yo quise mucho a mi abuelito, claro, y él era una persona sabia, sino porque incluso a lo largo de la historia de la filosofía se consideraba que el momento adecuado para la reflexión, es decir, ese mirar hacia atrás, ese ver desde las experiencias qué ha sido bueno y compartirlo, lo hacían las personas mayores. Cierto. Hay un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, lo cito porque es un autor que leo, y que dice, el ejercicio filosófico es propio de la tercera edad, pero no dice porque la filosofía sea exclusiva de esa edad, sino porque el cúmulo de experiencia da una cierta validez, claro, para poder decir, yo viví, estas fueron mis experiencias, esto fue lo que conocí y te lo comparto. Claro. En ese sentido, estos viejitos que están en los pórticos, estos viejitos que en las ciudades tristemente los relegamos y menosvaloramos el conocimiento que ellos tienen un saber filosófico que parte de la experiencia, que combinan diferentes elementos y lo pueden hacer en un ejercicio de vida buena, que es lo que sería como el factor común entre todas las distintas formas de filosofía, la búsqueda de una vida buena. Claro. Y ellos la tienen, ellos ya pues vivieron una vida, generaron una serie de experiencias, se equivocaron y de esos errores sacaron sabiduría. Por supuesto. Y está ahí a tiro de piedra para que nos acerquemos y bebamos de ella. Entonces, yo creo que sí hay, o sea, sí son filósofos en este sentido, no en el sentido académico, por riguroso, supuesto, metodológico y todo esto, ¿no? Pero ahí hay filosofía y eso también es interesante porque quiere decir que todos nosotros que vamos hacia allá debemos de vivir de una manera que vayamos generando experiencias, conocimientos, sabidurías, que podamos compartirlas con los que tenemos cercanos y con los que no. Y ahora, curiosamente, habiendo sabiduría en todos los viejitos, no todos lo saben transmitir. No. Eso es también interesante. Y te lo digo por esto, Francisco, porque de repente hay viejitos con los que dices, ay, no voy porque es bien cascarrabias, ¿no? Y hay otros que son así como que más bonachones, aunque no tienen que ser un pan tampoco, pero te lo pueden platicar, te pueden transmitir. Y te hice la pregunta, te voy a decir por qué, porque de repente se me ocurre que ahí en ciertos lugares puede no haber un café filosófico, puede haber, no sé, un atole o un champurrado filosófico, donde también juntarte con la persona que tú conozcas que tenga esa sabiduría y pelotear las ideas puede ser valioso, ¿no? Sí, qué bueno que mencionas esto porque es de carácter, ¿no? Incluso hay filósofos sencillos y hay filósofos complejos, ¿no? Sí, claro. Y pasa, ¿no? Hay personas que tienen un carácter muy amable, una habilidad para transmitir lo que conocen y otras que no. Lo que yo digo es que a veces también es el reto de quien se pone frente a ellos, ¿no? Y la paciencia. Puede ser, por supuesto. Y sí, ciertamente el nombre de café, en realidad es el pretexto. Sí, me queda claro. Y un champurrado filosófico. Y incluso actualmente
actualmente ya hay otros ejercicios como vinos filosóficos, Por banquetes supuesto, filosóficos. Por supuesto. Y el nombre de café como tal, en realidad viene porque te decía que la tradición del café filosófico como método nació en Francia, con un filósofo que, si no le fallo, se llama Marx Auté. Ahorita busco el dato. Okay. Y empezó casi por accidente, porque un día, un domingo, él se quedó de ver con algunos alumnos que no entendían algunos detalles, y en esa, digamos, en ese ambiente más horizontal, es decir, uno sentado frente al otro con una taza de café o con una copa de vino de por medio, había más confianza que en un aula donde hay cierta verticalidad, ¿no? Hay una distancia entre el profesor, el académico y el alumno. Entonces, en un café, sentados, viéndose a la cara, viéndose los ojos, fue diferente. Y la plática tomó tal intensidad que las personas que estaban a su alrededor se voltearon, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y pusieron atención a ese diálogo. Lo curioso fue que al siguiente domingo las personas estaban esperándolos. O sea, fue tan intenso la plática, fue tan interesante que ¿dónde están? Y a partir de ahí se generó una tradición de encontrarse en esos cafés para dialogar, y podría entrar quien sea. O sea, en realidad no necesitaba ser profesor, no necesitaba ser estudiante, no necesitabas tener un conocimiento, o sea, cualquiera podría participar. Y eso tiene mucho que ver con este mensaje que nos está enviando José Castro, que dice que considero personalmente que todos somos, en cierta medida, filósofos, y hasta el más ignorante posee su filosofía personal. Por lo tanto, solo nos resta filosofar en cada momento de nuestra vida y sacar nuestras propias conclusiones, aunque estas no vayan de acuerdo a los grandes maestros. Extraordinario programa e invitado. Felicidades. Gracias, José. Qué buen comentario el de José, sí. Porque sintetiza precisamente esto, ¿no? Claro. O sea, todos podemos filosofar. Claro. Y ciertamente lo interesante es cuando lo pones en juego con otros. Claro. Y lo vas refinando, ¿no? Tus conclusiones se van refinando, se van afinando, se van extendiendo, se van expandiendo, y eso es lo interesante. Yo si acaso lo único que criticaría, y no como crítica así fea, sino como crítica constructiva, es la profundidad a la que queremos llegar. Hay personas que se quedan con la respuesta más sencilla y ya, no quiero saber más. O de repente profundizar les puede resultar incómodo y por lo tanto no profundizan. Creo yo que es mi punto de vista muy personal, que debemos de realmente profundizar, sobre todo en lo que más nos hace ruido, o sea, lo que más me puede doler, es donde realmente debo de profundizar para conocerme, y esto realmente me enriquece de tal manera en que me modifica como ser humano. Sí, todos somos filósofos, pero creo yo que algunos somos, no sé en qué nivel me puedo encontrar yo, algunos somos como filósofos de la superficie del océano y otros son filósofos de las profundidades, ¿no? Digo, es una forma muy particular mía de ver las cosas. Sí, de hecho, esto que mencionas me surge que es el reto que tenemos los filósofos actualmente. Sí. Y me dices ahora sí, porque se me vino un tiempo encima y no te enseñaré el corte. Regresando, por favor, les recuerdo, teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83, vía WhatsApp 331 019 07 12. Vamos a una pausa y regresamos a tu programa Coach Online. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en el último segmento. El tiempo se va volando realmente en este programa. Yo creo que en todos los programas, ¿no? Cuando hay un tema y un invitado interesante, el tiempo se hace nada. Les quiero recordar que este próximo sábado, 14 de octubre, Radio Mujer tiene preparado para ustedes un evento padrísimo. Se llama Mujer Gourmet, donde va a haber un programa interesantísimo, desde cómo hacer un huerto urbano, cocina vegetariana, el arte de cocinar con sobras, qué carajos es un foodie, bienvenido al mundo de los vinos, cata de café, repostería divertida y la guerra y sus consecuencias culinarias. A partir de las 9 de la mañana. La entrada es libre, así es que hay que estar de preferencia temprano para agarrar los mejores lugares, y va a haber además un mercadito orgánico, lo cual pues siempre es padre tener comida que
que podamos estar conscientes de que no tiene pues ningún pesticida, químicos agregados, que ya saben que pues hay que cuidarse, ¿no? Y desgraciadamente lo orgánico hoy no es lo común, hace años era lo normal. Hoy ya no lo es, y cuando hay oportunidades como estas, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Y pues regresamos al tema, porque hay mucho queda en el tintero y hay que tratar de avanzar. Estábamos platicando, Francisco, sobre estos niveles de profundidad en las preguntas que nos hacemos, desde estar en una forma, una filosofía quizás superficial y filosofías muy profundas, ¿no? Uh-huh. Y ahí te corté la inspiración. Sí, platicábamos un poco fuera del aire, que precisamente es el reto que tenemos los filósofos, que tenemos las universidades, que hay en instituciones internacionales, de hacer común la reflexión filosófica, porque es necesaria. Claro. Ciertamente vivimos en sociedades que lo que quieren es resolver las cosas de manera automática, que las personas se pregunten lo menos posible, claro, y resuelvan las necesidades más básicas. Claro. Pero es necesaria esta reflexión un poco en el tenor de lo que nos preguntaban sobre la política, es decir, si nos podemos preguntar las cuestiones fundamentales, seguramente nos preguntaremos las cuestiones más prácticas de sociabilidad, claro, de ciudadanía. El compromiso será de manera más directa, ¿no? Una persona inquieta, una persona que se pregunta, y ciertamente pues hay diferentes niveles de reflexión, ¿no? Desde el más básico, que se queda en una pregunta cotidiana, normal, o preguntas ya más profundas, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones trascendentes, claro, ¿no? Desde el origen del universo, y también aunado a la reflexión, a la pregunta, viene el compromiso. Por supuesto. Y lo interesante de que queremos como promover con estas prácticas filosóficas, con el café filosófico, y aquí quiero mencionar concretamente la promoción que tiene la UNESCO en favor de la filosofía, es que sea una filosofía para la vida. E incluso claro, es el eslogan del Instituto de Filosofía, que es de donde yo trabajo. Es una filosofía para la vida, es decir, una filosofía que nos sirva como herramienta cotidiana de interacción con nosotros, con el mundo, conmigo mismo, y claro, que no se quede como en este ejercicio pues buena onda de preguntarnos, de reflexionar, sino que tenga un impacto en nuestra práctica cotidiana. Y es como el reto que desde, te digo, una instancia internacional como la UNESCO, claro, una institución muy local como somos nosotros, claro, Instituto de Filosofía, y como hay también diferentes cafés filosóficos aquí en Guadalajara, que les invito a buscarlos, no nada más el de nosotros, sino claro, otros, y tenemos este deseo que nos anima, que es que la filosofía llegue a otros espacios, que permita que las personas reflexionen, profundicen, claro, pero que esto genere un cambio en su vida y que se refleje con los demás, ¿no? Que se refleje. Se me viene a la mente algo sencillísimo, o sea, cómo podemos ser filósofos de diferentes profundidades y niveles, y cómo cuando lo empezamos a aplicar nos empieza a cambiar a nosotros y eventualmente a la sociedad. Me imagino un muchacho que lo acaba de cortar su novia, ¿ok? Y se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Ok? El más superficial, a lo mejor se va a jugar, a lo mejor se va a poner cohete con los cuates. Eso, inhibe el sentimiento, inhibe la pregunta. O a lo mejor otro se pone a jugar Nintendo 24 horas al día, ¿sí? Y otro dice, a ver, ¿por qué? ¿Realmente por qué? O sea, ¿qué hice mal? Así es. Y entonces dice, caray, esto, caray, aquello. O a lo mejor dicen, sabes que no hice mal, y entonces, pues al final de cuentas, si no hice nada mal, quiere decir que pues no era para mí. Sí, no, o sea, se pregunta, ¿por qué me cortó? Exactamente. ¿Estuvo en ella o estuvo en mí? Así es. Pero espérate antes, ¿por qué me enamoré? ¿Por qué nos enamoramos? Sí, ¿Qué es el amor? Sí. ¿El amor es natural o es innatural? Claro. Y así se va, ¿no? Claro. Y digamos, él ya se fue a otro lado, ¿no? El amor es nada más entre parejas, claro, es con el otro. Claro. El amor es con alguien que es distinto a mí. Claro. Oye, sí, yo debo de amar a otros que no son como yo. Claro. Y ya hay una responsabilidad ética, ¿no? Por supuesto. El amor es con la naturaleza y ya hay una responsabilidad ecológica, ¿no? Claro. De un problema tan sencillo que fue, mi novia me cortó. Y hay dos posibilidades en lo que estamos viendo, Francisco. Número uno, me transformo a mí mismo y por lo tanto transformo el mundo que me rodea, y la consecuencia nada más es una cruda. O sea,
O sea, ahí te la dejo, ¿no? Hay grandes diferencias. Así ¿no? es, Hay grandes diferencias. Y entonces, si yo me puedo quedar solito. Yo me puedo quedar solito dándole vueltas, que es válido. Sí, sí, Y sí. puedo leer, comprar libros, bla, bla, bla. Pero, ¿qué sucede si lo platico con otras personas? ¿No? Así es, aunque aquí siempre me gusta recalcar que la lectura es un diálogo con otro que no tengo enfrente, ¿no? Entonces, sí, soy de acuerdísimo. También eso es válido y y también es algo que se está perdiendo, ¿no? Claro. Pero también estoy seguro que cuando uno lee, siente como ese deseo de irle a decirle al otro, mira, leí esto, que me ayudó, que me movió, que no sé qué. Claro. Y para eso están estos espacios como son los cafés filosóficos. Exactamente. Me voy a gastar un poquito el ejemplo que das del libro para que en un momento nos des datos de dónde te pueden encontrar y de hecho invitar al café filosófico en este sentido de los libros. Cuando tú lees un libro con hay gente que dice, me dice algo nada más y no me permite preguntarle nada al libro. Es un error. Cuando tú lees un libro con una pregunta en mente, encuentras respuestas. Así es. Es bien curioso esto de los libros, como si fuera hecho para mí en muchas ocasiones cuando me encuentro en una circunstancia determinada. Bueno, y ahora platícame así tal cual, ¿qué es este café filosófico del Instituto de Filosofía? ¿Qué es lo que se hace y cuándo se desarrolla? Muy bien, mira, el café filosófico es una actividad que realizamos una vez al mes. Okay. Llevamos realizándola 2 años. Precisamente en octubre cumplimos nuestro 2º aniversario. Qué padre. Nos reunimos el tercer jueves de cada mes. En este sentido los invito a estar muy pendientes de las redes sociales. Si me permites, claro. Nos buscan como Ágora Café Filosófico o igual al teléfono 36 31 09 34. De nuevo, por favor. 36 31 09 34. Ahí pueden hablar para más información, pero lo básico es nos reunimos el tercer jueves de cada mes. En esta ocasión vamos a cambiar de sede porque por fortuna ya nos quedó chica la sede que tenemos actualmente, que era el café restaurante El Gato Negro, que estaba ahí en Robles Hill. No sé si podía dar anuncios, pero si no ya me lo cobraron. Como la cara como que dije, ups, pero bueno, ya dice. Pero básicamente digamos, 2 vías, llamada telefónica y Facebook. Así yo creo que esa es la forma más fácil de que se puedan. Porque les vamos a anunciar la próxima sede. Estamos buscando un espacio más amplio porque ya no cabíamos, llegaba bastante gente. Esto es un gusto enorme, que luego dicen, no, a la gente no le interesa pensar, a las personas ya no quieren reflexionar. Y en este tipo de ejercicios llegan. Claro. Quiere decir que hay una necesidad muy grande que no está siendo cubierta por otros medios. Por supuesto. Y una pregunta, es dime. La gente que va, digo, me imagino que hay de todo tipo de gente, pero es gente con una necesidad, específica, premiante, o van en la idea de aprender lo que sea. Mira, nos ha tocado un poco de todo. Hay parroquianos que van cada mes, sea el tema que sea, y van para aprender en esta idea de yo quiero aprender algo. Y también va gente que va al tema específico. Por ejemplo, hace unos meses hablamos de la utopía y se llenó, ¿no? O sea, había muchísima gente. Utopía. Hablamos del sentido de la vida, si tiene sentido la vida, y se abarrotó, yo creo que éramos como 60, 70 personas. Por supuesto. O sea, hay temas que jalan mucho y hay gente que va a trabajar temas específicos. Hemos trabajado temas como derechos humanos y va gente que está en ese ámbito, ¿no? Un día trabajamos la caridad, fíjate, problematizamos la caridad y llegó gente que trabaja en fundaciones, que se dedica a gestionar recursos para asociaciones civiles. O sea, te digo, tiene una proyección bastante interesante porque llegan muchas personas y van públicos a veces específicamente un tema, porque luego ya no regresan, los otros temas no les interesan. Sí. Pero hay gente que va por el ejercicio mismo, ¿no? O sea, que lo que les gusta es encontrarse con el otro, problematizar, dialogar, cuestionar. ¿Y el tema siguiente? El tema siguiente precisamente es la función que tiene la filosofía en la sociedad. Un poco en este tenor de los 2 años del 2º aniversario, nos estamos poniendo en cuestión nuestro ejercicio mismo, ¿no? O sea, la filosofía tiene un espacio, es importante, no es importante, y ahí nos veremos a ver si sí o si no. Por supuesto, y sería interesante que nos acompañara gente que se dedique a hacer política. Así es. Sí, están cordialmente invitados, por supuesto. Aldo, no sé si también puedo aprovechar el espacio
para hacer invitación a otro evento que vamos a tener próximamente, sí, con mucho gusto. Que tiene que ver mucho con esto que hicimos ahora, con esto que venimos dialogando y con el mismo espíritu de tu programa, que es, les llamamos las jornadas educativas. Estas jornadas es un encuentro en el cual va a haber una serie de talleres que desde la filosofía se pueden generar prácticas, y una conferencia igual en los mismos medios, en Facebook o al teléfono que les di. Facebook es Instituto de Filosofía, así tal cual, Facebook, Instituto de Filosofía. Perfecto. Y ahí nos pueden encontrar, porque creo que se nos fue el tiempo. ¿Y el número telefónico rápidamente? 36 31 09 34. Perfecto. Y entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros, Francisco. Yo me despido hasta el día de mañana, que tenemos un tema interesante que me pidieron por redes. Me pidieron que habláramos sobre los riesgos sísmicos aquí en nuestra región y qué podemos hacer ante una eventualidad que no nos ha tocado, a Dios gracias, pero nunca sabemos. Nos escuchamos el día de mañana. Bye. Gracias. Hasta